obreros calificados. Y realmente estamos calificados para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya no estamos en un tiempo tan fácil. Y por lo tanto, lo que a mí me invita a hacer este tipo de cosas es que dice la Escritura que nosotros debemos de hablar en tiempo y fuera de tiempo, que tenemos que hacerlo porque el tiempo es corto ya. Y por eso hoy quiero empezar con esto. Este es el ministerio Pasión por su palabra, hermanos. Entonces yo quiero que ustedes pongan mucha atención con lo que voy a decir. Y es algo en lo cual vamos a ser dirigidos por la palabra todos. Y vamos a entender lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y yo creo que el primer tema con el que empezamos es sed santos. ¿Por qué Dios nos pide la santidad a nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios? No es la única forma de entenderlo. Hay una descripción muy fácil de la cual Dios dice cómo debe de ser un hijo de Dios, un siervo, un sacerdote. Lo dice en Tito. Y ahí está descrito cómo es un sacerdote en la presencia de Dios, cómo tiene que estar preparado. Pero esto es algo importante de lo cual yo quiero decirles hoy. El tema es sed santos. Tenemos que guardar santidad. Es tan fácil en este tiempo y por eso quiero leer este primer versículo. Dice la palabra de Dios en el versículo de la Biblia. Lo dice en Primera de Pedro. Lo dice en Primera de Pedro 1 en el capítulo 15. Dice, sino como aquel que os llamó, sed santos. Dice, es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién es el que nos llamó? Dice, sino aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llamó? Para nosotros que estamos como líderes, ¿quién es el que nos llamó a ser santos como Él lo es? No hay nadie más sino Jesucristo. Entonces nos está invitando aquí por medio de Pedro, nos está invitando aquí a que entendamos esta primera ley que nos está poniendo Dios: sed santos, como yo soy santo. ¿Eh? Es un principio bíblico que tenemos que tener nosotros como líderes dentro de la iglesia. Tenemos que tener ese conocimiento de ser santos y no abandonar la santidad dentro de la iglesia, dentro del lugar donde desciende la presencia de Dios. Pero no es el lugar donde desciende la presencia de Dios, las cuatro paredes, sino el lugar santo, que es el templo, el cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, donde Él descansa. Y el Espíritu Santo, la misma palabra lo dice, el Espíritu Santo, santo, no tiene un lugar de reposo santo. Qué ironía, ¿no cree? Qué ironía. ¿Por qué es que el Espíritu Santo no tiene un lugar santo? Porque no hemos cuidado de ese templo de Dios, nosotros como líderes. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sed santos, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Es una descripción que describe perfectamente la personalidad de nuestro Señor. Como aquel que los llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que aprender a entender, primer punto, sed santos. Y quiero que eso entienda usted en este momento. Tenemos que buscar esa santidad. Amén. No retroceder, no regresar. ¿Ok? Tenemos que entenderlo así. No tenemos que retroceder. La Escritura lo dice perfectamente y nos dice que tenemos que hacer. Es nuestra instrucción como siervos de Dios. Amén. No tenemos que retroceder, porque eso es lo que nos demanda Dios. Santidad. Dejando de estar en tonterías, en lujos, y muchos siervos en este momento ya están viviendo esa vida conforme a su corazón y no conforme al corazón de Dios. Creemos que lo que Dios nos da a nosotros y nos destina es puro beneficio, puro bienestar, y no es cierto. Dios quiere bendecirte, sí quiere bendecirte, pero no que te pierdas en la bendición. ¿Eh?
Salomón lo sabía, dice una frase de Salomón en la escritura, en Reyes, dice, no me des mucho, dice Salomón. No me des mucho para que te olvide. No me des poco para que reniegue. Dame lo necesario. Sabía lo que él estaba diciendo porque sabía y conocía su corazón. Pero hoy en día muchos líderes, muchos pastores, muchos ministros, muchos hombres que están sirviendo dentro de las iglesias ya no hacen nada de esto. Simplemente van a un lugar a congregarse como si fuera un salón de eventos especiales. Y ya no están buscando a Dios. Amén. No podemos retroceder. No podemos darnos el lujo de hacer eso, hermanos. Entiéndalo bien. No retroceder. Otro punto importante es este. Buscar la santidad. No retroceder. ¿Por qué? Porque si retrocedemos es como si fuéramos hasta el viejo hombre una vez más. Ya cuando pisamos terreno santo y limpio, nos estamos volviendo a regresar a lo mundano. Este mismo evento pasó, no lo tengo en este momento escrito, pero usted ya lo sabe y se lo estoy hablando a personas que conocen, y a las que no conocen escuche, porque el Espíritu está hablando sobre ti. Pero a las personas que conocen, está hablando de esta manera. Esto mismo pasó con el diablo, Satanás. Satanás estaba en la presencia misma del Dios vivo, todopoderoso. Él era quien servía a su lado y estaba él dirigiendo la alabanza. Pero fue controlado por su deseo, por su egoísmo, su envidia. Él siendo santo, siendo un espíritu de Dios, siendo un ángel, un arcángel, un querubín. Él estando allí, caminando al lado de Dios, dejó todo eso por su egoísmo, por querer tener él primeramente. Y eso es lo que está pasando en los corazones de muchos líderes. Aunque están caminando al lado del Señor, se han desviado por otras cosas ajenas y han retrocedido, como estoy poniendo en este punto importante. Retroceden cuando ya pisaron terreno santo, vieron la misma presencia de Dios y están regresando al viejo hombre. No puedes darte el lujo de retroceder, hermano. Adelante. Yo sé que tú puedes cambiar esa situación en tu vida y por eso te estoy hablando a ti directamente. Porque sé que puedes cambiar. Y todavía Dios te da la oportunidad de cambiar. Ok. No tienes por qué darte ese lujo de retroceder. Amén. Pero es la presencia de Dios la que te va a guiar por todo camino de justicia. Por todas sendas de justicia. Por amor a su nombre. Gloria a Dios. Y es por eso que quiero pasar este versículo que respalda lo que te estoy diciendo. Y es este versículo que está en Santiago, en Hebreos 10, 38 y 39. Yo quiero que tú me sigas rápidamente. Yo por eso lo estoy poniendo en este momento en la pantalla, para que tú lo puedas leer si no tienes una Biblia. Pero aquí está. Yo te estoy diciendo este momento lo que quiere Dios hablar en tu vida. A ti como líder. Te estoy hablando directamente a ti como líder. Dice el 38 y el 39, dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. No agradará mi alma. ¿Quién está hablando aquí? Yo creo que es Pablo. Nadie sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero estoy seguro de que fue Pablo. Por la forma en que fue escrita, con el conocimiento pleno que nadie tenía más que él. Y dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, y te estoy hablando a ti, siervo de Dios, que estás viviendo y lucrando con la escritura. Dice él, mas el justo, ¿cómo te has presentado delante de Dios? ¿Justo? Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocedieres, no agradará mi alma, dice. Porque Pablo sabía que él no podía darse el lujo de retroceder. Porque él sabía que vivía por la fe y por la misericordia de Dios. Y por eso es que yo te digo a ti hoy, te estoy invitando a que tú retrocedas. Pero para bien. Que olvides lo que estás haciendo y te enfoques en las almas. Y ese es el mandamiento más grande.
No hay mayor amor que este, que el que da su vida por alguien más. No para que tú vivas una vida de rey, una vida con lujos, sino que en este instante muchas personas se están perdiendo por la misma necesidad, por problemas, por enfermedad, y nada pasa. Pero todo cambiaría si tú realmente llegas y visitas, llegas y levantas su ánimo, levantas su fe, llegas y lo visitas y le das un aliento de paz. Pero eso ya no existe en este momento. ¿Por qué? Porque está entrando esa maldad a las iglesias. Están sacando lo santo y están metiendo lo impuro en el lugar santo. Y ya no quieren saber más de Dios más que saber más de lo que ellos quieren. Y por eso los pastores predican lo que ellos quieren escuchar. Y por eso se están englomerando iglesias enormes, pero nada más porque van a ver qué quieren de Dios, pero no buscarlo de corazón. En el 39 sigue diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que, dice, de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Nosotros no somos de esos, no nos identificamos con los que retroceden, con los que retroceden para perdición. No, porque somos llamados a la iglesia de Cristo y somos llamados como soldados de la milicia de Dios. Un soldado no puede retroceder cuando va a la guerra. Sabe que va y donde va a llegar herido o va a morir en la batalla o va a padecer por esa circunstancia en la que está él metido. Un soldado que es obediente, que no está menospreciando lo que él está haciendo. Eso es lo que somos nosotros y debemos de identificarnos qué es lo que somos y para qué fuimos hechos. Sé santo, hermano, no retrocedas. Aleluya. No te des esa oportunidad de darle el gusto al diablo de retroceder. ¿Ok? Sino de los que tienen fe. Sino de los que tienen fe, dice la Escritura. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Quieres preservar el alma? Porque eso es lo que va a ser juzgado en el momento en que estemos en la presencia de Dios. Va a ser el alma. El cuerpo va a estar enterrado. Pero es el alma la que va a ser juzgada, los sentimientos, el conocimiento, lo que te caracteriza. Porque, ¿qué crees? El espíritu es de Dios y ese es el aliento de vida. Pero el alma, lo que te hace definir como persona, es lo que va a ser juzgado delante de Dios. Amén. Tú tienes que entenderlo, hermano. Tienes que entender esta situación. Ahora, otro tema importante, tener sabiduría. Hay que tener sabiduría. Hay que buscar la sabiduría. Primero busca ser santo, no retrocedas. Y después busca la sabiduría. Eso es lo importante. Santiago 3:17. ¿Qué les dice la palabra en el libro de Santiago 3:17? Vamos rápidamente a Santiago 3:17. Buscar la sabiduría. Amén. Una vez más te digo, si tú no tienes escritura, te dejo la pantalla para que tú puedas entender lo que yo te estoy diciendo por medio de la escritura. Porque la escritura te va a revelar. Conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Amén. Tú vas a ser libre. Y también te digo a ti, líder, también te estoy hablando a ti como siervo de Dios, ministro, ministra, pastora, y todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que están olvidándose y están saliéndose de las cosas santas. Buscar la santidad. 3:17. ¿Qué dice el libro de versículo 3:17? Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto
¿De dónde es la sabiduría? Dice aquí. ¿Por qué Santiago lo estaba diciendo? Pero la sabiduría que viene de lo alto, ¿es tuya la sabiduría? ¿Fue porque tú te metiste a estudiar la sabiduría y entendiste todo el concepto? ¿Fue porque te encerraste en un lugar para estudiar la escritura y pues, comprendiste todo? Dice que viene de qué? De lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto. De buenos frutos, sin, ¿qué dice? Incertidumbres ni hipocresías. Esto lo sabía Pablo, hermanos. Esto lo entendía perfectamente Pablo. Sabía que él, cuando fue confrontado por el Señor y fue tumbado de ese caballo en el camino, cuando Cristo se le presentó, en ese momento él entendió, porque él era un hombre estudiado, preparado, que se sabía la escritura de memoria. Pero ¿qué cree? No había tenido un encuentro con Dios para ser revelada esa escritura. Podía entender todos los versículos y sabérselo. Y así hay muchos pastores que en este momento se encuentran, que saben la escritura, han estudiado, pero no tienen ese espíritu dentro de él. No han conocido al Dios verdadero. Y nada sirve. Y nada sirve. Pablo lo entendió porque una vez que fue confrontado con él y fue tumbado y fue llevado a ese lugar donde Nehemías lo llevó a convertirse. Allí en ese lugar secreto, él cegado, el ciego. ¿Usted cree que él no pasó tiempo razonando todo lo que él sabía? Dice, ahora entiendo, pero dice Deuteronomio, pero dice el Éxodo, y ahora yo lo estoy entendiendo y ciego. Empezó a ver la presencia de Dios. Déjame decirte, eso es lo que necesitas tú. Has pasado mucho tiempo viendo con tus ojos, pero no has cerrado tus ojos a ver al Espíritu de Dios, a ver a eso. Eso es lo mismo que Pablo estaba pasando. Tenía que tener esa confrontación con Dios, ser cegado para que no viera lo que estaban viendo sus ojos y dejarse llevar por lo que veía. Por ahí dice un dicho que nosotros somos controlados por la vista. Cuando vamos a una mujer nos enamoramos rápidamente de lo que vemos y a la mujer se le gana. ¿Por dónde? Por el oído. A nosotros por la vista. Por eso es que Dios tumbó a Pablo, lo llevó a esa ceguera, ese tiempo, y lo puso a razonar, sino hasta que tuvo la confrontación con el mismo Dios Todopoderoso. Él no entendía nada. Sabía escritura, pero de nada le servía, sino hasta que vino el Señor y lo confrontó, dejándolo en un tiempo a solas con Él, ciego totalmente de lo que Él veía, para verlo espiritual. Y eso te hace falta a ti, líder, pastor, ministro, y a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Abran sus ojos espirituales. Porque tiene que llegar ese momento en que Cristo venga a tu vida para que entiendas. Tiene que tumbarte para que tú entiendas. Tiene que hacer esto. Pablo lo sabía, por eso te lo estaba escribiendo aquí. Él sabía que la escritura no era para confrontar, no era para pelear. Dice las características, dice, pero la sabiduría en el 17. La sabiduría dice que es de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica. ¿Por qué pura? Es como un manantial que de donde está saliendo, sale sin filtros. No tienes que filtrarla para poder tomarla. ¿No cree? Sería una ironía que pudiéramos filtrar esta Biblia con otro libro para que pudiéramos ratificar lo que la Escritura dice. ¿Pero qué dice? Es sin filtro. Dice es pura. Y todo lo que tú leas es puro. No que lo saques del contexto en lo que fue escrito, sino que sea puro para ti. ¿Ok? Luego dice pacífica, porque es a ese nivel donde la palabra nos lleva. Con paciencia, pacíficamente. Esperando todo de todos, pero no haciendo nada por amor.
pacífica. Luego dice, amable. Y es lo que muchos hombres de Dios y pastores en este instante ya no son, ni amables, ni pacíficos. Ya no tienen sana doctrina, es pura doctrina de demonios, fábulas, las cuales maestros se han levantado a hacer lo que ellos quieren, nada más por hacerse más ricos y lucrar con esa palabra. Cuando Dios no quería eso, si hubiera sido así, Él no se hubiera metido con el celo de Dios en ese momento en el templo y hubiera tumbado todos esos comercios que habían alrededor, porque Él sabía que esa era la casa de Dios y no respetaban. Y ustedes han hecho de la casa de Dios un comercio. La salvación no se vende, hermano. La santidad no se vende, hermano. El amor no se vende, hermano. La compasión no se vende. Pero también te hablo a ti que me estás escuchando por primera vez. Esto no quiere decir que tú te alejes por medio de estos hombres, sino que vengas al conocimiento de Cristo. Porque Él te está llamando con cuerdas de amor y con lazos de misericordia. Hoy te invita a que tú le conozcas. Porque Él es al que tienes que seguir, no al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, ¿sabes? Dios no lo puso nada más por poner. Él sabía que nosotros somos imperfectos. Y Él entendía que íbamos a seguir al hombre. Porque por naturaleza tenemos la necesidad de buscar una autoridad, algo divino, una cosa que nos haga cambiar nuestras vidas. Y esa situación en la que nos encontramos nos hace buscar a Dios, a un Dios, a dioses. Y por eso llegamos y caemos en la idolatría. Pero dijo Dios, no adorarás a imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el fondo del mar, debajo de la tierra. Y es todo lo contrario a lo que Dios nos ha puesto. ¿Me entiende? Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Pablo entendía esto. Un varón entendido como él, por algo lo escogió Dios. Él sabía y iba a entender, guardar toda la escritura desde el corazón, porque una vez que él ya tenía la escritura aprendida, ahora conocía al autor de esa escritura y pudo articular todo lo que él sabía. Y de esa manera pudo ser llevado a otro nivel. Él sabía que tenía que guardar santidad. Él sabía que ya no podía retroceder. Imagínense un Pablo retrocediendo, diciendo, ya tuve la confrontación con Dios, me tumbó del caballo, me dejó ciego. No me interesa. Y agarrar y retroceder atrás. ¿Usted cree que él se dio el lujo? No podía, hermano. Que una vez que tú llegas al camino de Cristo y te levantas como un siervo de Dios, ya no puedes darte el lujo de retroceder, de estar enamorando a hermanas, de estar haciendo con la palabra lo que quieres, de estar sacándola del contexto de Dios, de estar viviendo esa vida fácil. No, pero me vas a decir, es que Dios me dice que Él tiene muchas promesas. Para mí hay tantas promesas en la Biblia. No, hermano, no agarres nada más lo que te conviene. ¿Me entiendes? Si el mismo Jesús padeció en circunstancias y pobreza, ¿por qué tú como siervo de Él, como siervo, ni siquiera llegas al nivel? ¿Por qué tú no lo vas a padecer? No, pues es que mi situación es diferente, porque yo le he pedido y mi fe es grande, y porque yo sé que Dios me va a dar medida. ¿Qué? Desbordada, remecida. Y eso es todo para ti. ¿Y la salvación qué? La salvación se quedó ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás pecando voluntariamente. Estás haciéndolo voluntariamente, hermanos. Y eso no es lo que Dios te está diciendo. Esto no es lo que Pablo en sus epístolas te está diciendo. Sino sé santo, guarda tu santidad. No permitas retroceder nunca más. Busca la sabiduría de Dios. Aleluya. Pero
Eso es lo que quiero darte a entender. Te puedes dar el lujo de pecar. ¿Te puedes dar ese lujo de hacer pecado voluntariamente? Esa es mi pregunta. ¿Puedes darte ese lujo? No, ya no podemos hacerlo. Porque el Señor nos ha llamado para algo más grande. Amén. Para algo más grande. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Nos ha llamado para algo más grande. Pero tú no lo has entendido porque no quieres entenderlo, hermanos. Rápidamente vamos a ese libro de Hebreos. Yo quiero que me vuelvas a seguir a Hebreos 10, 26, 27. Hebreos 10, 27. 26, 27. Sígame con toda diligencia en la escritura. Yo quiero mostrarte qué es lo que dice la escritura. Y dice en Hebreos 10, 26, 27. Mira lo que dice la escritura. Dice la escritura en Hebreos 10, 26, 27. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, en otras traducciones dice el conocimiento de su palabra. En la traducción hebrea dice debar. Debar, la palabra hablada, es debar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pero dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido la palabra, la verdad, ¿y qué cree? Usted ha recibido, pastor, usted ha recibido líder, usted ha recibido hombre que está sirviendo una célula, usted ha recibido la palabra. Y yo sé que sigues pecando. Por eso es que Él entró con este nuevo y mejorado pacto. No quiere decir que abolió lo antiguo, sino que vino a mejorarlo. A mejorarlo. En la ley de Moisés decía que si una prostituta se metía y la encontraban en adulterio, tenían que apedrearla hasta que muriera. Cuando Cristo se encontró con María, la adúltera, la prostituta, ¿usted cree que la apedreó? Cuando se le juntaron todos y le iban a apedrear, no les dijo: aquel que arroje la primera piedra. ¿Eran libres de pecado todos ellos? Le dio la oportunidad de vida, porque Él venía manifestándose como vida, como perdón, como misericordia, como un nuevo pacto permisivo que te dijo: estás pecando, ok, pero hasta que vengas a mí y te arrepientas, yo seré fiel y justo para perdonar tus pecados. Y es lo que hoy te digo a ti. Dios te está diciendo que si eres fiel y justo ante Él, también si vas a confesar esos pecados, Él va a ser justo para perdonarte. Cambia, hermano, tu pensamiento. A ti, porque estás escuchando por primera vez esta escritura, cambia tu corazón de donde tú estás. Cristo te ama, Él está esperando por ti, porque Él quiere levantarte como estos varones y hombres y siervos de Dios. A mí me incita la palabra a decir que yo hable en tiempo y fuera de tiempo, porque ya no estamos en ese tiempo el cual nos permite hacer miles de cosas. Ahora tenemos que hacerlo porque Dios nos está mandando a hacerlo en este último tiempo. Va a haber tiempos en los cuales ya no vamos a poder escuchar y vamos a estar desesperados por hablar. Pero mientras muchos pastores están ahorita diciendo: te va a ir bien, dale a Dios y Él te va a dar medida buena, desbolsada, te va a dar el 100 por 1, y todo su tema y toda su teología y toda su tesis y todo su exegética estudio ha sido nada más: te va a dar, te va a dar, te va a dar, y busca a Dios y Él va a darte, y Él va a darte, y tú vas a estar en una situación diferente, y Él te va a dar tu carro, Él te va a dar tu casa, Él te va a dar tu esto, y Él te va a dar todo. Pero ¿y el amor de Dios qué? ¿Fue en vano? ¿El amor de Dios qué? ¿Fue en vano nada más? Seguimos leyendo.
Seguimos leyendo este mismo capítulo de Hebreos 10, 26 y 27. Dice una vez más, se lo voy a leer, porque si pecaremos voluntariamente después de haber sido recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Está diciendo Pablo, ya no hay más que dar, porque lo estás haciendo con el pleno conocimiento de que está mal y aún así lo haces sin temor a Dios. Y dice, ya no queda más sacrificio por ti, no puedo hacer nada. Y lo que va a hacer Dios un día en su presencia va a decir, oye, pero yo profeticé, yo levanté misiones, yo fui un profeta, un apóstol, y fui maestro, y fui lo que tengas que haber sido. Y dice Dios, apartados de mí, apartados de mí. Por eso dice, ya no queda más sacrificio. Amén. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Una horrenda expectación que vas a tener que pagar lo que hoy estás haciendo por tus malas decisiones. ¿Y sabes cómo Él te toma? Como un adversario. Como un adversario, hermanos. Grábate bien esto. Él te está tomando como un adversario, porque no estás haciendo su voluntad, sino estás haciendo lo que tú quieres. Y también te hablo a ti que estás viniendo al conocimiento de Dios. Aléjate de esas prácticas. Aléjate de lo que estás haciendo. Y ven al Dios. Él está esperándote. Jesucristo está esperándote. Y Él te ama y te anhela. Amén. Como yo estoy anhelando en mi corazón que tú entiendas lo que te digo. No tengas temor. Deja todo prejuicio y el qué dirán. Y si yo voy al camino de Dios, voy a tener que dejar. Quítate todas esas tonterías de tu cabeza y sigue a Dios con todo tu corazón. No esperes que venga como aquel joven que lo dice en los evangelios, que él se le acercó un joven a Jesús y le dijo, Señor, quiero ir a donde tú vas, quiero seguirte. ¿Qué tengo que hacer? Y le dice Dios, ve y da todas tus riquezas y todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. ¿Sabes qué pasó? Este joven se volteó y se fue. Porque era imposible que él pudiera dar todo lo que tenía y seguir nada más a Dios por la fe. Y lo mismo te lo digo a ti, varón de Dios. ¿Estarías dispuesto a dar tu iglesia? ¿Estarías dispuesto a dar tu casa, tu carro, tus millones por seguir a Cristo? Y dárselo a aquellos que lo están necesitando en este instante. No quizás a las gentes mundanas que ahorita no conocen a Dios, pero sí a las mismas personas que en este momento están padeciendo dentro de tu iglesia. Y hoy te dice Dios, ¿estarías dispuesto a darme lo que tienes y seguirme con fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Has predicado mucho tiempo de la fe, pero tú no has creído en esa fe. ¿Realmente es la convicción de lo que estás esperando? ¿Me estás esperando a mí? Te dice hoy Dios. ¿Me estás esperando a mí? ¿Realmente estás convencido de lo que no ves? Y yo soy el que no ves, pero crees que yo soy real. Eso es lo que te está diciendo hoy. Abre tus ojos a lo que te estoy diciendo. Guarda la santidad, no retrocedas. No retrocedas. Busca la sabiduría. ¿Ok? No te permitas pecar. ¿Ok? No peques. Ahora, ¿el sacrificio de Dios fue en vano? ¿Fue en vano el sacrificio de Dios? ¿Qué pasó? ¿Realmente fue el sacrificio de Dios en vano? ¿Lo has tomado a menos? ¿Has menospreciado ese valor tan grande de la muerte de nuestro Señor como para que la hayas hecho menos? ¿Eh? El mismo versículo en el libro de Hebreos, ¿qué te está diciendo? Versículo de Hebreo, ¿qué te está diciendo?
¿Qué te está diciendo la Escritura en este versículo de Hebreos 10:12? Lea conmigo este versículo. Quiero darles ese tiempo para que ustedes entiendan lo que Cristo quiere hablar a tu vida. Versículo de Hebreos, ¿qué 10? 12, 13, 14 y 15. Dice, pero Cristo, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Qué dice? Habiendo ofrecido una vez para siempre. Pero tus actitudes lo están crucificando cada vez. Y Él dice, eso ya lo pagué. ¿Y por qué vuelves atrás? No vuelvas atrás. Habiendo padecido una vez, dice. Solo, dice. Y luego dice en el versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. ¿Menosprecias el sacrificio del Señor? Esa es la pregunta que te hacía hace un momento. ¿Estás menospreciándola? Una sola vez, dice. Porque una sola vez ofrenda hizo perfecta para siempre a los, ¿qué? A los santificados. Tú has sido puesto como ese título, santificado. ¿Por qué estás haciendo lo impuro? ¿Por qué sigues y permaneces haciendo lo que no le agrada a Dios? Haciendo de la iglesia un show, haciendo de la iglesia un teatro, haciendo de la iglesia casi un cine. No era la misma imagen que tenía la iglesia primitiva en aquel entonces, hace más de 2000 años. ¿No tendríamos que seguir esa misma imagen de la iglesia primitiva? ¿Qué había de diferente en la iglesia primitiva de aquel entonces a la de hoy? Que ellos obedecían la escritura, porque era lo único que tenían. Pero en este tiempo ya no tenemos esto. Tenemos internet, tenemos Facebook, tenemos un montón de cosas que facilitan la vida de las personas y pensamos que estamos en un buen momento. Cuando Daniel te lo decía, y la ciencia aumentará. Y te estaba profetizando que son parte de los últimos tiempos de la venida de nuestro Señor. Pero tú estás cómodo y ahora todo lo ves cómodo y ya no quieres pagar un precio porque ya no estás en ese primer amor en el principio cuando lo conociste. Y es lo mismo que estoy hablando para aquellas personas que están escuchando. Sé santo, joven, mujer, varón, hombre de Dios. Te lo digo con fe si tú te estás acercando al conocimiento por primera vez. Sé santo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Ya no retrocedas a tu vida antigua. ¿Ok? Busca la verdad, la sabiduría. Y esa es solamente en una iglesia. Busca la sabiduría. No te obligues a pecar voluntariamente. Ya no lo hagas. No menosprecies el sacrificio de Dios. No lo menosprecies. Sigo leyendo en el capítulo 14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y en el 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es uno de los testigos? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Estaba hablando en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿O estaba hablando en este tiempo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y no lo quieres ver. No menosprecies el sacrificio de Jesús. Y te lo estoy diciendo a ti, hombre de Dios. No lo menosprecies y regresa a Dios. Haz teshuva.
Una de la palabra hebrea significa teshuva, es regresa. Haz teshuva a Dios, a Jehová, a Yahweh, a Jehová, a Jesús. Haz teshuva, regresa una vez más atrás. Uno de los pensamientos en griego es que hacer teshuva en griego, regresar significa darle la vuelta al pecado. Ese es un pensamiento griego, el cual nosotros ya tenemos hasta hoy en día, porque así fue traducida la escritura en griego, y el conocimiento de los griegos que fueron traduciendo la escritura pasaron sus ideas, sus pensamientos, sus culturas en griego, y no en el hebreo. En el paleo hebreo se encuentra otro tipo de descripción y otro tipo de significado. Pero en el griego no. Imagínense en el arameo. Ahora imagínense las traducciones que han salido a lo largo de todos los años y siglos. Entonces, hágate teshuva ante Dios. No menosprecies el sacrificio de Dios. No, la definición es darle la vuelta, darle la espalda al pecado. Pero la definición de teshuva en hebreo significa ni siquiera voltees a ver el pecado, simplemente regresa al Padre. Ni siquiera lo veas, simplemente regresa. No le pongas atención. Esa es la definición en hebreo de teshuva. No hay nada más importante que yo, ni siquiera lo tomes en cuenta el pecado, a diferencia del griego. Por eso hoy te invito a que tú hagas teshuva delante de Dios. Arrepiéntete a ti por primera vez que vienes al camino de Dios. Acércate a Dios. Y Él será fiel y justo para perdonarte, dice. Él será fiel y justo. Amén. Para perdonarte. Gloria sea su nombre. Ahora, por último, yo quiero empezar a terminar con esto y quiero decirles esto desde lo más profundo de mi corazón, hermano. Quiero decírselos porque así lo pone Dios en mi corazón. No esperes a que pase algo en tu vida y una circunstancia tan difícil para querer conocer a Dios. No esperes ser tumbado del caballo como Pablo y quedarte ciego hasta que tengas esa confrontación con Dios. No esperes, hermano o líder, que tengas un accidente o algo para que te llame Dios la atención en tu vida y solamente así llegues al conocimiento de Cristo. No lo esperes. Acércate con corazón puro. Acércate con un corazón limpio. Amén. Acércate ante Dios. Gloria sea su nombre. Acércate ante Dios. No fue su sacrificio humano. Ahora, esta es la gran comisión que te quiero decir hoy. ¿Cuál es? Perdón. ¿Cuál es? Vamos a entenderlo desde ese punto de vista. Una vez más quiero puntuarte esto antes de que acabe. Sé santo, no retrocedas. ¿Qué? No retrocedas. Luego dice, busca la sabiduría, no peques voluntariamente. No menosprecies la vida de nuestro Señor. Y luego, la comisión que Dios te ha mandado. La comisión que Dios te ha mandado. ¿Cuál es esa comisión? Vamos a leer segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Una vez más te lo pongo aquí en la escritura. Y mira lo que dice la escritura en segunda de Timoteo 4. Dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y está hablando ya al final de que haya acabado todo, en la misma presencia de Dios. Y en el 2 dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes
a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que tú tienes que hacer. No ceses de hablar la escritura, la palabra, que es lo que importa, no de la prosperidad, sino del amor de Dios hacia las almas que se están perdiendo. Esa es la comisión de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Dice Dios, redarguye. ¿Cómo es redarguir? Aquel que está caído, flagelando y está en ese padecer, redargúyelo. Levántate, ánimo. Luego dice en el mismo capítulo, en el versículo 2, reprende al que tenga que ser reprendido. Oye, deja de estar pecando. Oye, deja de engañar a tu esposa. Oye, deja de hacer esto. Ten temor de Dios, porque Él tiene un pago hacia tu vida si tú no te arrepientes. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es esto que tenemos. Esto que tenemos. Con el conocimiento de. Exhorta con el conocimiento de. Y con tu experiencia también vale. Porque nosotros hemos pasado vidas difíciles, tenemos la experiencia para ir contra otras personas y hablarles desde nuestra perspectiva. Y ellos van a entenderlo. Porque ya hemos pasado por esa situación. Y pudimos salir de ese problema con la dirección de Dios. Okay. En el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es lo que está pasando. Estás hablando de otro tema cuando Dios te dice, habla la sana doctrina, ya no va a haber tiempo. Deja de estar hablando tonterías. Dice, se amontonarán para escuchar, pero se acercarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, el oído. ¿Por qué? Porque la gente va a estar harta de lo que tú hablas y ya no quieres hablar de Cristo y de su venida, de que se arrepientan, de que Dios ama, de que Dios perdona, sino prosperidad y te va a ir bien y otros temas diferentes. Y has apartado el interés de ellos para escucharte y nada más llegan a ver el show, nada más llegan a las iglesias a ver lo que quieren ver. Y has apartado eso de los oídos de las personas. Cuidado, hermano, cuidado. Porque Cristo te está hablando hoy, dice, arrepiéntete, hazte teshuva, regresa a mí. Amén. Apartarán, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Eso es lo que estás haciendo hoy. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Es lo que te está diciendo hoy. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. No lo menosprecies. Y la obra de evangelista no es hablar prosperidad, no es hablar de cosas materiales, no es hablar de lo que el cuerpo desea. La obra evangelista es insta en tiempo y fuera de tiempo. Habla a las personas porque ya no va a haber tiempo. Y deja de estar hablando falsa doctrina, falsas fábulas. Arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. Es lo que está diciendo este versículo. Arrepiéntete. Pero quiero leérselo desde aquí. Mire lo que dice. Y apartarán la verdad. Apartarán la verdad. El oído. Lo quitarán por la falta de interés y volverán, dice, a las fábulas. Pero tú sé sobrio. Sé sobrio, hermanos. Sé sobrio. Dios está esperando que tú seas obrero calificado. Y no va a poder calificarte hasta que tú no pases la prueba. Y depende de ti si quieres pasarla. Como obrero calificado, que Dios te está hablando hoy. Y quiero terminar con este versículo. Ahí mismo en Timoteo, en 2 de Timoteo,
2, 15 al 19. Mire lo que dice la escritura en 2 de Timoteo 2, 15 al 19. Mire. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Cómo? Obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando tú estés ante la presencia de Dios, ¿qué crees? Te vas a parar con lo que tú estás haciendo hoy. ¿Y será que vas a ser aprobado? Te vas a parar con vergüenza ante Él diciéndole, Señor, ciertamente no hice lo que tú querías. Ciertamente no lo hice. ¿Y qué va a decir Dios? Quítate de mí, apártate de mí. No, dice que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice, este pequeño versículo dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Estás usando bien la escritura? ¿O nada más estás hablando de lo que tú quieres, lo que tu cuerpo desea, lo que la gente quiere escuchar? ¿Estás usando bien la palabra de verdad, hermano? ¿Estás usándola? ¿O estás haciendo nada más lo que ellos te están diciendo que hagas? Y lo que Dios dice, ya no te interesa. Por eso en esta hora te invito a que tú retrocedas. Acuérdate, sé santo. Sé santo. ¿Eh? Otra cosa, no retrocedas. Otro punto importante que te quiero dar a entender. Busca la sabiduría. No te permitas pecar voluntariamente. No menosprecies el sacrificio de Jesucristo. Busca hacer tu comisión y son obras de evangelista. Insta en tiempo y fuera de tiempo. Y preséntate ante Dios como obrero calificado. Ay, caray, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Gloria sea tu nombre, Señor. Fueron 7 puntos, el número perfecto de Dios. 7 puntos que hoy te estoy compartiendo para que tu vida cambie, para que tu ministerio cambie y para que cambies en tu manera de pensar. Pablo sabía todo esto. Por eso él se entregó hasta el fin. Y por eso al final él dice, oh, gloria a Dios. Al final él dice esta pequeña frase en ese versículo que vemos escrito. Y es, he corrido la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado mi fe. Acuérdese, hermano. Guarda tu fe. Y hoy te invito a que tú hagas la voluntad de Dios. Levántate. Levántate como hombre de Dios. Y deja de estar desobedeciendo a Dios. Y para ti que has venido al camino de Dios, hoy te pido que tú hagas esta pequeña oración. Dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos. Por cuanto nosotros nacimos de mujer, nacimos en pecado, automáticamente, porque desde el primer pecado del hombre, Adán, esa herencia vino hasta nuestros días. Pero es el autor de la salvación el que nos hizo ser salvos por misericordia. Y por eso hoy te invito a que tú hagas esta pequeña oración conmigo. Haz esta pequeña oración conmigo. Y di de esta manera. Y yo quiero que tú me acompañes y digas, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi único Señor y Salvador, Jesucristo. Que yo reconozco que tu cruz, Señor, no fue en vano en mi vida. Escríbeme en el libro de la ley y hazme ser un siervo tuyo.
para hacer tu voluntad. Hoy reconozco que fui hechura tuya y que, Señor, tú me vas a llevar un día a tu presencia. Pero antes de eso, hazme, Señor, trabajar para ti, ganando almas. Te pongo mi vida en tus manos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.